ya conocí la misión buena nueva, yo conocí que el pecado no es las cosas malas que uno hace, pero siempre he tenido la duda de qué es el pecado, ¿verdad? Y yo sí creo que el pecado es un espíritu inmundo, pero también el pecado es un término que como me quedan muchas dudas. Dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos la problemática que él tiene, ¿verdad? Que él quiere hacer el bien, no puede, que el bien, el mal que no quiere, eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces en el versículo 7:20, Romanos 7:20 dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en la carne, ¿cómo puede morar el pecado? O ¿cómo se llama? Mora el pecado, o sea, un espíritu mora en la carne, o si el pecado es un espíritu inmundo, que entonces las personas que ya son santas, justas, que ya Jesucristo ha salvado, ha nacido de nuevo, siempre siguen teniendo un cuerpo que es pecaminoso. ¿Y qué es ese pecado entonces, si ya Satanás salió de la persona? Gracias, hermano Leo, por esa pregunta, porque esa pregunta da pie para explicar Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, que hay dos tipos de pecado: el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Pero también da pie para explicar qué es lo que cargó el Señor Jesús en su cuerpo y de qué nos salvó Él, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cuando voy a explicar, porque esa pregunta que me hace Leo es excelente pregunta, voy a explicar lo siguiente. Después de Génesis 3, los hijos que tiene Adán y Eva ya vienen contaminados con la esencia de Satanás. La esencia de Satanás está en el cuerpo de cada persona. Ahí está, digamos, la esencia de Satanás. Pero, como Él es el dueño del mundo, entonces Él viene. Cuando una persona está en el vientre de mamá, ¿qué es lo que sucede? Que ese cuerpito que se está formando trae la esencia de Satanás, pero también trae un sello del espíritu inmundo que va a gobernar esa persona que está naciendo, ¿verdad? Entonces, el pecado que carga el Señor Jesús en su cuerpo es el espíritu inmundo. Por eso es que en Isaías 53, versículo 10, Dios Padre somete a padecimiento a Jesucristo en la cruz, porque Dios Padre está indignado contra el espíritu inmundo y ahí lo destruye. Pero en nosotros, ¿verdad? Espiritualmente, Él nos libertó del espíritu inmundo. Pero como este espíritu de nosotros, que ya revive por la presencia del Espíritu Santo, pero este espíritu que ya revivió con la presencia del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, tiene en nosotros un cuerpo, vive en un cuerpo, y este cuerpo tiene ahí adentro la esencia de Satanás. O sea que somos en el cuerpo, a partir de haber nacido nuevo, seguimos siendo dominados por el pecado, pero el pecado que está en el cuerpo, ya somos libres del espíritu inmundo, y tenemos la bendición de que nuestro espíritu es conforme al corazón de nuestro Señor Jesús, que nuestro espíritu está en el cielo santo. Pero como todavía nuestro espíritu vivificado usa un cuerpo mortal, este cuerpo mortal está contaminado con la esencia de Satanás. Entonces el hermano Leo pregunta, yo entiendo, me dice el hermano Leo, estoy seguro por la palabra de que el pecado que cargó el Señor Jesús es el espíritu inmundo, pero el apóstol Pablo
me advierte a mí y me dice que en mi cuerpo mora el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado que mora en mi cuerpo después de nacer de nuevo? Es aquel pecado que no es de muerte. Es aquel pecado, o sea, cuando dice no es de muerte es porque no puede matar mi espíritu. Pero es un pecado que está en la carne, que no es el espíritu inmundo, sino es el que está en la carne. Entonces nosotros tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo, que es una lucha hasta que nosotros abandonemos este cuerpo, porque el apóstol Pablo entiende perfectamente que él está vendido al pecado que está en su cuerpo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará del pecado de mi cuerpo? O sea, ¿quién me librará? No vamos a abandonar, o sea, no hay manera de quitarnos el pecado que está en el cuerpo, no hay manera. Pero ese pecado no tiene el rango del pecado inmundo que nos lleva a la muerte espiritual, sino que tiene un pecado que no es de muerte, pero que provoca en nosotros mucho dolor si nosotros nos dejamos guiar por el pecado de no muerte que está en el cuerpo. Por eso la iglesia y la palabra de Dios nos guía que nosotros debemos de estar santificados constantemente en la palabra y predicando el evangelio para que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación que llega hasta el cuerpo, nosotros no seamos arrastrados por la tentación del pecado de no muerte que está en el cuerpo, en el cual todavía vivimos físicamente. ¿Cómo le digo? Yo no sé si el hermano Leo está siendo satisfecho con la respuesta, y yo no sé si hay otro hermano que lo estoy confundiendo. Pero sí, entonces, me gustó muchísimo la respuesta, pero hay otras cosas que después la voy a escribir. Está bien, hacérselas. Está bien, hermano Leo, está bien. Gracias. ¿Algún otro hermano que quisiera preguntar? Bien, entonces, si no hay nadie más, podemos ir terminando aquí y creyendo, orando al Señor de que ya no tenemos la mano seca para predicar, sino que tenemos una mano poderosa como la de Isaías 53. Yo quiero no me escucha, Roy. Sí, le escucho. Bueno, no le escuché, perdón, Pablo, no le escuché. A ver, ya. Pregúnteme. Ahora sí. Pregúnteme. Si me manda el video, bueno, es que el señor Don Carlos, él ha sido un borracho, ¿verdad? Pero ahí es que no está juzgando al borracho y no está diciendo que está hablando de otra cosa. Sí se le puede mandar, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Perfecto. Por supuesto. Y él puso el momento que comencé yo a explicarle a él, ya él no tenía trabajo y ahora dice que está trabajando, ¿me entiendes? Entonces, si le mando el audio, también puede escucharlo a alguna hora. No, esto lo va a escuchar él en el momento en que usted se lo envíe. Y José, don José y el otro José, y es como el José. También. Sí, ok, perfecto. Le agradezco si me lo envía, ok. No, con mucho gusto, hermano Pablo.